Queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy, miércoles 9 de septiembre, estamos en el discipulado de leche espiritual. Un saludo para todos los hermanos que ya están conectados, aquellos que se van a conectar también. Un gran saludo. Nuestro pedido, por favor, compartamos la palabra del Señor. Llevemos esta semilla a los corazones que amamos. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de bautismos. Estamos en el módulo 4.4. Hoy hablaremos sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Ser introducidos dentro del Espíritu Santo, módulo 4.4, para aquellos que nos siguen miércoles a miércoles. El libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, es el libro en el cual empezamos este discipulado, ¿no? Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Estos 6 fundamentos, la Biblia lo denomina leche espiritual, ¿no? En el punto 3, estamos en el punto 3, doctrina de bautismos. Y en la doctrina de bautismos estamos, siguiente, en la cuarta parte, ¿no? Estamos en bautismo en el Espíritu Santo. Ahí estamos en el módulo. Vamos a empezar con el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11 y verso 16. Dice así la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Padre, te damos gracias por esta noche. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, nos revele tu palabra. Reconocemos que sin ti no lo podemos hacer. Tú eres el único dador de vida, eres la única fuente de la sabiduría. Danos, Señor, en esta noche el beber de tu fuente del conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, aquí tenemos una muestra como Jesús, cuando fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿no? Entonces también el testimonio de Juan el Bautista, que testifica que quien iba a bautizar con el Espíritu Santo y en fuego era Jesucristo. Entonces Jesucristo es quien realiza este bautismo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 14, dice así: la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, cuando Jesús tuvo un pacto con Abraham, le prometió que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, ¿no? De la tierra. Entonces, la bendición de Abraham, para que alcanzase a los gentiles, era necesario que venga la simiente, que venga Cristo. Y en esa promesa estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo uno recibe la promesa del Espíritu Santo? Solamente por la fe. No es por cuánta santidad tenga, sino por cuánto usted cree, ¿no? Entonces, cuando uno cree, recibe la promesa del nuevo pacto, una de las promesas del nuevo pacto, ¿no? Y a partir de ahí el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nosotros. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Esta pregunta es la que va a entrar en nuestro cuestionario al finalizar este módulo. ¿Para qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién lo realiza? Jesucristo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nosotros se lo pedimos. Vamos a leer más allá. ¿Pero para qué? Y dice la Biblia, 2 Timoteo 1, verso 7:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, una de las más espectaculares dotaciones que va a dar al hombre es poder, amor, agape, el amor de Dios, y dominio propio. Entonces, tres cosas que va a dar Dios por su espíritu al ser humano: que pueda tener poder sobre el mundo espiritual, para que pueda dar amor, el amor de Dios, para que pueda amar, y el poder dominarse, tener templanza, dominio propio, para no hacer muchas locuras. Entonces, mire cuán importante es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando prometió, hubo una promesa del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 1, versos 5 y verso 8, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, cuando está hablando Dios, dice que Juan fue un bautismo en agua, pero que todos sus discípulos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días, ¿no? Faltaban unos días, ¿eh? Nótese que al día 50, después de que la muerte de Jesús, se produce este acontecimiento de Pentecostés. Entonces estamos en un lapso, en el intervalo de esos 50 días, cuando Jesús le dice: dentro de no muchos días van a recibir poder. Pero este poder incrementa. ¿Para qué? Para ser testigos, para testificar de Jesucristo, para hablar de Él públicamente, ¿no? No solamente en Jerusalén, que es la capital del reino del sur, sino también en Samaria, ¿no? También en Judea y en toda la tierra. Entonces, así debería ser expandido la palabra de Dios. Desde ese día se conoce esta parte como la Gran Comisión. Y acá en esta hay un detalle que es lo que uno tiene que hacer, que no es el tema del día de hoy. El tema del día es bautismo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 38. La fe, mediante la fe tenemos que recibir el Espíritu Santo. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en el Evangelio de Juan está hablando, Jesús dice: el que cree en mí va a correr de su interior, de adentro para afuera, ríos de agua viva. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga, ¿no? Todavía no había bajado el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces, una vez que Él partía para arriba, Él iba a mandar al Consolador, para que el Consolador esté fluyendo de nosotros, ¿no? Porque está Jesús fluyendo a través de la iglesia. Su Espíritu está hablando, su Espíritu está dando la espada, su Espíritu está haciendo la obra del poder, del amor y del dominio propio. Sigamos. Hechos capítulo 11, verso 11, verso 15, nos muestra que en los gentiles hubo un lindo acontecimiento, en la casa de Cornelio. Cornelio invitó a Pedro a predicar, todo un relato, y cuando viene empieza a hablar y Pedro testifica así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre los gentiles, como sobre nosotros al principio, como en Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, mire, el cumplimiento al pueblo gentil es la primera
ves que se nota que el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Cornelio era un romano, era un soldado romano y estaba ahí hablando en lenguas con toda su familia, y Pedro se asombra cómo el Señor dio el Espíritu Santo a los gentiles. A los apóstoles dio, claro, días antes también les dio a los apóstoles. No, a ver, leamos un poquitito el cumplimiento de esta promesa. Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4, estamos hablando antes de Cornelio, creo que debía tocar este tema antes. Dice, cuando llegó, Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Entonces vamos aquí a resumir. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a los apóstoles, hablaron en otras lenguas, lenguas humanas, porque todos se conocían su idioma, de que hablaban, unas lenguas humanas, y fue derramado el Espíritu Santo como un viento recio. En la casa de Cornelio estaba predicando Pedro y cayó el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar lenguas angélicas, ¿no? Porque se dividen en dos las lenguas, las humanas y las angélicas. Entonces ellos empezaron a hablar, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Es el cumplimiento tanto para sus apóstoles como también para los gentiles. Nótese que la bendición de Abraham tiene que llegar a todas las naciones. Hoy en día el bautismo del Espíritu Santo es algo natural, normal, dentro de la iglesia de Jesucristo. Todos los que creemos en Jesús hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hablamos nuevas lenguas, profetizamos, hay sanidades, los enfermos se sanan, etcétera, etcétera. Eso es algo, una práctica normal, no, muchos ya ni se sorprenden, ¿no? Porque eso es algo que es el ejercicio del poder que Dios ha otorgado a la iglesia, ¿no? Aunque no se hace propaganda de esto, no conocen mucho esto las demás personas, pero los que estamos en la iglesia es algo que sí ocurre con mucha frecuencia. Marcos capítulo 16, verso 17, la promesa que dio Dios del Espíritu Santo tiene que ver mucho con creer, ¿no? Al que cree es la promesa. Entonces el que cree tiene que tener señales. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. Una vez más vamos a repetirle. Y estas señales seguirán a los que creen. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire el poder, ahí está el poder. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Ahí está un don del Espíritu, ¿no? Hablando nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Esta es una parte de la administración en liberación, de tomar en las manos serpientes. La serpiente es la figura de los demonios, que es muy poco enseñado esta parte. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay muchos que hemos tomado de repente veneno y no hemos muerto, como el caso de Pablo, ¿no? Era un veneno, le picó veneno la serpiente, le picó y no murió. Ver el último dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces tienen que sanar los enfermos cuando la iglesia ora, ¿no? Cuando los hijos de Dios ponen las manos, poder pasa de Dios hacia los enfermos. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Pero aquí hay un problema que hay que resaltar. Habemos muchas iglesias de Jesucristo que no tenemos ninguna de estas señales. Y ahí es el problema, ¿no? Porque nótese, si tenemos por lo menos una de las señales que habla Marcos 16, o sea, creemos, tenemos la certeza de que sí creo, porque ahí está la señal. Pero si no hay señal, definitivamente no estamos creyendo. Y ahí el hombre ha sacado inmediatamente su justificación.
Las personas, las congregaciones que no tienen ninguna de estas señales, inmediatamente ha sacado el hombre la respuesta y le ha sacado el cesacionismo. Y el cesacionismo enseña de que el poder del Espíritu Santo, los dones, etcétera, etcétera, han cesado en el primer siglo después de Jesucristo. Dice, no, ya ha cesado, ya no es necesario. Eso era solamente para los apóstoles y ahora no existe. Falso, 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 ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Estaríamos colocando otra doctrina donde no existe en la Biblia, ¿no? Entonces, esos pueden ser condenados a tener las plagas de Egipto, ¿no? Dice la Biblia, el que añade algo a mi palabra va a hacer sufrir las plagas de Egipto. Y si alguien corta algo de la Biblia, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, no podemos acomodar una doctrina por lo que yo no creo. Hay fuertes corrientes, ¿no? Hay otros que la hemos exagerado, estas corrientes, ¿no? Entonces ya hemos hecho show del poder del Espíritu Santo, cosa que tampoco es correcto. El poder que Dios ha dado a su iglesia no es para hacer espectáculos ni para hacer show, mucho menos para generar dinero, ¿no? Eso no puede ser. Es algo de gracia se da, ¿no? De gracia nos dieron, de gracia damos, ¿no? Entonces hay muchos que han hecho negocio de eso también, ¿no? Hacen cultos de poder y milagros y creo que 4 veces o 2 o 3 veces piden ofrenda, ¿no? Y sobre pretexto de la sanidad, a veces muchos están exigiendo dinero. No es correcto, eso no debe ser. Es de gracia se da. Entonces eso tiene que estar claro. Lo de la ofrenda y el diezmo tiene su lugar, que algún día seguramente lo vamos a enseñar por este medio. Entonces las señales tienen que seguir a los que creen. Y si usted no tiene ninguna de estas señales, le pido en el nombre de Jesucristo, revise sus caminos y decida creer. Las señales no se compran, no es favoritismo, no es por ser amigo del pastor, ni es amigo de la hermana. Aquí estas señales solamente vienen a los que creen. Y si usted tiene una señal, siéntase feliz porque ha dado usted positivo. Usted es un creyente. Pero si no hay las señales, usted es un incrédulo. Perdone que le diga, con todo respeto, lo quiero mucho, pero es un incrédulo. Así de claro, no podemos engañarnos. Tienen que estar las señales para aquellos que estamos en un nuevo pacto. Vamos a hablar lo que produce el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a hablar el fruto del Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿no? Cuando viene un fruto, ¿no? Si usted tiene un árbol, escúcheme, si usted tiene un árbol, digamos de mandarina, y si pasan 2, 3, 4, 5 años y no da fruto, por mucho que sea el árbol grande de mandarina, por mucho que sea verde o el color que sea, pero si no da fruto no conviene, o sea, está ocupando un lugar en el huerto que podría ocuparlo otro árbol. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que un hortelano, uno que trabaja en el huerto, quiere de un árbol? El fruto. Y es exigente, no solamente el fruto, sino que sea buen fruto. Entonces, cosa que uno saque la mandarina o el fruto que sea y lo prueba y dice que es rica la mandarina. Entonces está cumpliendo su propósito de existencia del árbol. Ahora, un hombre cuando se casa y tiene su esposa, llega un momento de la necesidad de tener hijos, ¿no? Cuando en mucho tiempo uno está casado sin hijos es otro problema, pero lo que necesita el matrimonio es hijos. Entonces, cuando un hombre se une sexualmente con su esposa, va a producir una procreación, y a esa procreación se llama hijo, que es el fruto de su amor, ¿no? Entonces nace el niño o la niña, pero que tiene parte de papá, de la mamá, y es de gran alegría en la casa tener un hijo, ¿no? Eso es un fruto del amor de un matrimonio. Pero ahora, si estamos relacionados con Dios, si nosotros tenemos una relación espiritual con Dios, si nosotros tenemos comunión con Dios, en nuestro carácter
tiene que verse un fruto. Necesariamente tiene que verse un fruto. Y ese fruto lo da el Espíritu Santo, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mire cuán importante es tener el fruto del Espíritu Santo. Amor. Número 2, la Biblia nos muestra que tenemos que tener gozo. Qué lindo es tener personas gozosas, alegres, felices, paz en su corazón, dormir en paz, levantarse en paz, paciencia, saber esperar, benignidad, buscar el bien del prójimo, bondad, ser generosos con lo que tiene, mansos, tener trato cordial, suave con su prójimo, templanza, dominarse a sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu Santo va a aparecer en la medida que estamos en comunión con Dios. No es necesario preguntar, ¿estás orando? Solamente hay que ver el carácter, ¿no ve? Y si el carácter no busca el bien, si no es paciente, no anda gozoso, no anda en paz, quiere decir que no está teniendo comunión con Dios, porque eso es producto de una comunión con Dios. Efesios capítulo 5 verso 8 resume en tres grandes grupos el fruto del Espíritu Santo. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora escuche, porque el fruto del Espíritu es en tres grandes grupos: bondad, justicia y verdad. O sea, podemos resumir en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que el fruto que yo tengo tiene que ser un fruto que le agrade a Dios, ¿no? Ahí voy a parar un ratito. Es algo que le agrada a Dios. El fruto tiene que agradarle a Dios. Mi forma de ser, mi carácter tiene que agradarle a Dios. Y podemos resumir en bondad, justicia y verdad, ¿no? Entonces, hemos preparado una tablita que usted lo va a ver en su pantalla en este momento, el fruto del Espíritu Santo, donde vemos la bondad, la verdad y la justicia en 3 columnas, ¿no? En la parte hemos tenido que ver, o tiene que ver mucho con nuestro carácter externo, con nuestro carácter interno y con nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestra relación con el hombre, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nosotros mismos, diríamos de otra manera. El ser manso, el buscar benignidad y el ser bondadoso, preferentemente está en el carácter que tenemos que tener con nuestro prójimo, ¿no? Ser manso con nuestro prójimo, ser benigno, ser bondadoso con ellos. Nuestra relación con Dios es el amor, fe y paz provienen de Él. El amor lo derrama por el Espíritu, la fe lo derrama por el Espíritu, la paz lo derrama por el Espíritu. Mire, qué lindo tener una relación con Dios donde Él nos provea de amor, de fe y paz. Y el carácter interno, el poder autogobernarnos, tiene que ver con la templanza, el gozo y la paciencia. Templanza es tener dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio. Tener gozo, estar gozosos, porque es nuestra fortaleza. Y saber esperar, tener paciencia. Entonces, mire, en estos 3 ámbitos, en nuestra relación con nuestro prójimo, tenemos que tener mansedumbre, benignidad, bondad. En nuestra relación con Dios tenemos que ser portadores de su amor, de su fe y de su paz. Él bendice con paz a su pueblo. Y en nuestra relación intrínseca, personal, tiene que ver mucho con la templanza, el gozo y la paciencia. Y eso se llama
justicia, ¿no? Vamos a seguir Efesios capítulo 5, verso 8, dice eso. Vamos a hablar sobre los dones espirituales, ¿no? Dones espirituales. ¿Cuántos dones? Dones quiere decir, don quiere decir regalo. Entonces aquí diríamos regalos espirituales. Vamos a recibir 3 grandes grupos de regalos. Ambos regalan, ¿no? Regala el Padre, regala el Hijo, regala el Espíritu Santo. Son regalos espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1, y después me voy a ir hasta el 4, usted lo va a hacer todo corrido, y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No sean ignorantes en la parte de los regalos que Dios tiene. Estaríamos leyendo de esa manera en otra versión. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire, este grupo de dones está el Espíritu Santo quien está actuando. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí hay otra diversidad. Dice verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Mire, el Espíritu Santo es el mismo y aquí Jesucristo es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces vamos a ver 3 cosas. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Son 3 cosas que tenemos que tener bien definidas en nuestra vida. Unos son los regalos del Espíritu Santo, otros son los regalos de Jesucristo y otros son las operaciones que hace Dios Padre como Él quiere, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hemos considerado a los 9 dones agrupados en 3 grupos también, para manera didáctica de poder enseñar, ¿no? No es un absoluto, sino es una didáctica de poder presentar. La Biblia nos habla de 9 dones del Espíritu Santo. Uno es palabra de sabiduría, pueda colocármelo la plantilla. Dice la Biblia que hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ya estos son dones que revelan la identidad de Dios. Por eso hemos dicho revelación. La palabra de sabiduría revela el corazón de Dios. La palabra de ciencia revela lo que Dios va a hacer. El discernimiento de espíritus se puede revelar qué espíritu maligno está pululando por los aires o en las personas. Entonces, estos 3 dones, el palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus, revelan algo escondido, ¿no? Por eso lo hemos hecho revelación. El don de profecía es una inspiración de Dios que habla a futuro, ¿no? Que habla cosas que van a suceder a futuro, por eso es profecía. Después existe el don de lenguas, que son lenguas angélicas y humanas que da el Espíritu Santo. Lo he colocado en color amarillo y ahorita le explico por qué. Y el otro don es interpretación de lenguas, el poder entender lo que está hablando una persona en otras lenguas. Y a esto lo hemos colocado inspiración, pero esto de inspiración es ya nuestro, ¿no? No dice la Biblia, no dice la Biblia. Estamos agrupando solamente para manera didáctica. Entonces la profecía es una inspiración del Espíritu Santo, las lenguas también, y la interpretación de lenguas es la relación o la revelación de lo que está inspirado. También hay dones de poder que muestran el poder de Dios, ¿no? Ahí tenemos un don de fe, donde uno por la fe puede mover montañas, por la fe puede resucitar muertos, por la fe se puede hacer todo. Están los dones de diversas sanidades, no es para todos, ¿no? Hay 1000 enfermedades, entonces hay 1000 dones
una en particular. Entonces ahí están los dones de sanidades y el otro don es el de hacer milagros. Entonces todos estos dones regala el Espíritu, ¿no? Y todos los que están en color rojito es para edificar la iglesia, espiritualmente hablando. Y el único don, el don de lenguas o género de lenguas, que se lo he colocado al medio con color amarillo, es el único don para edificación personal. Entonces necesitamos orar en lenguas todo el tiempo que sea posible para ser edificados por Dios. Entonces, como uno habla misterios, el Espíritu Santo habla con Dios conforme conviene. Eso vamos a hablar en la próxima clase, y eso hace que uno sea edificado. Primera de Corintios 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poderla interpretar. Entonces ahí están todos los dones que da Dios. Dios quiera que pronto tengamos nuestra reunión para poder orar y usted sea lleno de estos dones, ¿no? Los dones están para el que cree. Vamos a hablar de los dones ministeriales. Son los dones que regala Jesucristo, ¿no? Los dones espirituales, si coloca su manito, podemos entender con la manito, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia, regalos. Uno es para poder, para poder ver el cuerpo de Cristo, el apóstol, para ver la unidad del cuerpo, para ver la doctrina, para ver la apertura, el funcionamiento del cuerpo de Cristo. El profeta muestra el propósito de Dios, el evangelista es el que va a cosechar en mayor proporción, el profeta es el que da la dirección, el pastor es el que cuida todo lo que ha ganado el evangelista, y el maestro es quien enseña doctrina. Entonces todos tienen su función para edificar. En Efesios dice así, 4:11, ¿no? Que Dios ha instituido estos 5 ministerios para llegar al conocimiento de Jesucristo, para perfeccionar en la obra del ministerio. Primera de Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los evangelistas, los que sanan, los pastores, los que ayudan, los que están trabajando de ujieres, diáconos, los que administran, ahí están los diáconos, los que tienen don de lenguas. No hay los que no tienen nada, todos en la iglesia deben tener un don en particular. Entonces ahí está funcionando la iglesia. Primera de Corintios 12:29 dice la siguiente: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces ahí ya tenemos número 1, los dones espirituales. Número 2, los dones ministeriales. Y vamos a hablar ahora de la diversidad de operaciones, ¿no? En la diversidad de operaciones, Dios también puede utilizar en profecía, puede utilizar, siguiente por favor la pantallita, puede utilizar a un hombre en profecía, puede hablar en servicio, en enseñanza, en exhortación, en repartir con liberalidad, en presidir, en misericordia. Entonces, estos dones están establecidos en el nuevo pacto, que Dios habla o opera conforme a su voluntad. Ahí vamos a quedar el día de hoy en este punto del bautismo del Espíritu Santo, en este punto donde hemos hablado de la diversidad de dones espirituales, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones. Entonces algunos dicen: pastor, yo he orado y se ha sanado mi mamá,
Pero he orado por mi tía y no sana. He orado por unos amigos y no sanan. No, 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 no. No es que uno haya tenido el don y ahora no lo tiene. En un momento, en una reunión X, Dios puede utilizar nuestras vidas de una manera excepcional, única, con un propósito. Eso se llama una operación que Dios hace. Pero eso no quiere decir que necesariamente tenga el don o el ministerio. Pero cuando se repite en periodos cortos la misma sanidad, entonces estamos diciendo que no ha sido una operación, sino ya es un don espiritual que uno ya tiene que ejercitarlo. Entonces los dones son de uso permanente, las operaciones son de usos excepcionales de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios puede utilizar a la persona que quiera en lo que Él quiera hacer en una operación. Pero los dones espirituales le da el Espíritu Santo a la iglesia para su uso frecuente, permanente, ¿no? Entonces, los dones ministeriales de igual manera son permanentes. Jesús constituye a uno apóstol hasta que se muera, o profeta, o evangelista, o pastor, o maestro, para ejercicio hasta que entre al cajón. Esos dones son irrevocables, dice la Biblia, ¿no? Son irrevocables y uno no puede prescindir de ellos. Uno no puede menospreciar estos dones porque son para edificar la iglesia, y uno solo, el don de lenguas, para edificación personal. El resto es para la edificación de la iglesia. Y eso tenemos que decir. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero ningún don. Oye, usted no quiere trabajar en la iglesia. No se entiende decir, yo quiero trabajar en la iglesia, pero no quiero ningún don. Entonces, ¿qué quiere hacer? Es como decir, ya yo quiero trabajar en la fábrica, pero no quiero especializarme en nada de la fábrica. ¿Pero qué va a hacer en la fábrica si usted no se especializa? O que diga, yo quiero trabajar en la construcción, pero no quiero ser albañil, no quiero ser arquitecto, no quiero ser ingeniero, no quiero ser electricista, no quiero ser carpintero. O sea, ¿cómo va a trabajar en la obra? Si usted se da cuenta, en un edificio cuando se construye, no solamente entra el arquitecto, también entra el ingeniero civil. También entran los albañiles, entran los carpinteros, entran los electricistas, entran los pintores, entran todos los que tienen que hacer su parte en la obra, ¿no es cierto? Entonces, cada uno es especialista en una parte y en esa parte tiene que ir a construir el edificio. Eso mismo utiliza en la iglesia. La iglesia es un edificio que necesita especialistas. Y los especialistas, Jesucristo los levanta, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Entonces uno no puede decir, no, yo no creo en los apóstoles, yo no creo en los profetas. Oiga, no sea de mente estrecha. Jesús constituyó los 5, dice Efesios 4:11, y a los 5 los va a utilizar para perfeccionar a los de la iglesia en la obra del ministerio. Ahora, pero yo no sé predicar. Déjele que le dé un don, el Espíritu Santo, un don de enseñanza. Entonces usted es un maestro y además tiene el don de enseñanza. Se van complementando los dones ministeriales con los dones espirituales, ¿no? Y cuando no hay los hermanos que tengan estos dones, Dios tiene que hacer una operación. Y la operación la va a hacer con el que esté más cerca y el que esté dispuesto a creer, ¿no? Entonces eso es una operación. Entonces con esto vamos a parar acá, amados hermanos, y el próximo miércoles seguiremos la segunda parte del bautismo del Espíritu Santo. Y estaremos hablando con este don que es un poquito controversial en la iglesia, el don de lenguas. Creo que es el don que más se usa, es el don que más está objetado, es el don que muchos tienen miedo, pero tenemos que hablarlo para el conocimiento conforme a la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos la honra y la gloria, Señor, por la enseñanza. Gracias por todos los hermanos que son bautizados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Más te pido por aquellos que no lo son. Te pido, Señor, que venga tu Espíritu sobre ellos. Padre, te doy gracias por todos aquellos que tienen dones, pero te pido hoy, Señor, por aquellos que no lo tienen
y que puedan ser partícipes, Señor, de uno de tus regalos para la edificación de la iglesia. Padre, te doy gracias por todo lo que tú has dado como promesa en el nuevo pacto y que solamente por la fe uno puede alcanzarlo. Te pedimos perdón por dudar, por contristar tu espíritu, por hablar cosas que no entendemos, hasta de repente llegar a molestar o a enojar tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, perdónanos de cualquier comentario que no hayamos hecho sin el conocimiento sobre los dones espirituales, ministeriales y las operaciones. Danos, Señor, de gracia, da beber de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.